profesora de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y ella también ha venido trabajando bastante en el tema de tierra. Pertenece al comité AI 600, en el cual hemos intentado hacer algún tipo de recomendaciones para el reforzamiento de construcciones patrimoniales, y entonces lo que ella nos va a mostrar es precisamente esas recomendaciones que hemos preparado. Muchas gracias. Bueno, pues primero de nuevo agradecer a los organizadores de este evento, a Juan Carlos, a la Universidad de los Andes, a Daniel, por propiciar este espacio pues, para hablar sobre estructuras en tierra y sobre pues, este documento que es, como decía Juan Carlos hace un ratico, el resultado de, pues, en parte de la investigación que nos han mostrado en estas dos charlas, que comenzó hace ya 17 o 18 años acá, y con mayor profundidad de los últimos dos proyectos que nos estaba mostrando ahorita Juan Carlos con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Bueno, entonces, pues lo que yo les voy a contar es esencialmente cómo se desarrolló este documento, unos antecedentes rápidamente, a ver si funciona así, unos antecedentes y luego pues una descripción rápida de cómo está organizado el documento, cómo todos estos resultados que ellos nos acaban de mostrar pues se reflejan en las decisiones que se tomaron sobre qué estrategias de reforzamiento se proponen acá, unas expresiones que pueden permitir hacer un diseño de un refuerzo. El pues, objetivo fundamental, y todo esto desde ya hay que decirlo, es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo de instituciones, de personas, de responder a una necesidad, y es tener lineamientos que permitan reforzar estructuras patrimoniales, que sean reforzamientos que sean a la vez seguros y que respeten pues, el patrimonio. Entonces, bueno, como antecedentes, para comenzar, pues hicimos una revisión de algunas normas para edificaciones en tierra. En varios países hay normas como estas, de las que consultamos, escogimos estas tres que revisamos con mayor profundidad, esencialmente porque el alcance, porque el propósito era similar a aquel que queríamos darle a este documento, es decir, porque estaban concentradas sea en edificaciones patrimoniales, en edificaciones existentes, porque tenían unas alturas similares, es decir, una limitación y unas tipologías estructurales similares. De estas tres, que son la de Nueva Zelanda, la norma peruana y una norma chilena, nos concentramos en esta de Nueva Zelanda para pues, ilustrarnos sobre la filosofía para desarrollar algunas ecuaciones de diseño que veremos más adelante. Por otro lado, pues no es la primera vez que se habla de recomendaciones. En Colombia ya desde 2002, ahí a raíz de una investigación también realizada en la Universidad de los Andes, había sacado esta cartilla que de pronto algunos de ustedes conocen, un manual para la rehabilitación de viviendas construidas en adobe y tapia. Ahí no se daban en sí ecuaciones, pero había recomendaciones sobre la utilización ya de entramados de madera y de mallas para el refuerzo de estas estructuras. Asimismo, con base en la información y en los resultados obtenidos hasta 2012, había también una primera propuesta de qué debería contener una normativa y de pronto unos rangos de propiedades mecánicas sacados de una recopilación de muchos ensayos que se habían hecho en todo el país, aquí que produjeron en la Universidad Javeriana Daniel Ruiz, Cecilia López, Juan Carlos Ruiz. Bueno, sobre esta no me demoro mucho, esto es lo que nos acaba de contar Juan Carlos, y es simplemente lo que él llamó la fase 2, que son los ensayos a escala real en muro de reacción y en mesa vibratoria. Fase que permitió probar diferentes sistemas de reforzamiento, ver qué tanto aumentaba la capacidad, qué tanto aumentaba la resistencia, la capacidad de desplazamiento de diferentes muros, de tal manera que pudiéramos ya en este documento pues, hacer unas recomendaciones más formales, establecer resistencias mínimas, separaciones mínimas y pues, calibrar ecuaciones. Bueno, entonces, paralelo a esto, aquí puse la fecha, estos ensayos se hicieron entre 2015 y 2016 más o menos, algunos incluso este año. En ahí se creó el Comité
AIS 600, más o menos en junio de ese año 2015. Ese comité, dirigido por el ingeniero Jairo Uribe Escamilla, se organizó en 4 subcomités que trabajaron pues continuamente apoyando el proceso que se llevaba a cabo aquí en la Universidad de los Andes. Esos comités pues se ocuparon de la caracterización de materiales, tenían por supuesto unos coordinadores. Entonces la caracterización de materiales, tema muy importante, difícil pues por la variabilidad natural del material tierra, por la incertidumbre que hay detrás de todo pues, el comportamiento. El comité de sistemas de reforzamiento, entonces aquí pues puse unos dibujos y unos ejemplos de los sistemas que se probaron, estos dos. Un comité de aspectos legales y de gestión interinstitucional que buscaba pues armonizar de alguna manera, de un lado lo que tiene que ver con las estructuras, este comité también el de articulación, arquitectura, patrimonio, estructura, y pues los reglamentos y lineamientos que dicta el Ministerio de Cultura para edificaciones patrimoniales. Asimismo acá pues el cuarto comité de articulación, arquitectura, patrimonio, estructura, que buscaba pues armonizar justamente la parte patrimonial con la parte estructural, pues era de la que nos estábamos ocupando, se estaban ocupando aquí en la investigación. Bueno, entonces los créditos del documento del que les estoy hablando están acá. Esto tiene que ver, pues, esta es la junta de AIS en ese momento, el comité AIS 600 que está conformado por varias personas, aquí están el comité actual, se formó un comité de redacción que son las personas que están subrayadas, y bueno, las entidades financiadoras de los proyectos de los que habló Juan Carlos, el Instituto y el Ministerio de Cultura. Entonces, como ven, pues es, como dije al comienzo, es el esfuerzo de muchas personas, ingenieros y arquitectos, pues tratando de obtener un documento que nos sirva de lineamiento para este tipo de rehabilitaciones. Bueno, finalmente, antes de describir el documento, es importante decir que pues, el marco es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR10, específicamente el capítulo A10, el de evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia. Y entonces, en todos lo que vamos a ver a continuación se van a reconocer la organización que tiene ese capítulo A10, incluso se tomaron de ahí algunos coeficientes y algunas digamos las etapas que se deben seguir para llevar a cabo la intervención. Bueno, entonces esto por los antecedentes. En cuanto al documento, pues bueno, hay que decir que está organizado en unos capítulos, son 9 capítulos y un par de apéndices. Los capítulos se pueden pues, clasificar, digamos, en 3 capítulos generales de requisitos, notación y de estudios, que buscan dar los lineamientos iniciales. Este capítulo de notación y definiciones, por ejemplo, busca definir algunos términos que pueden llegar a ser confusos, términos arquitectónicos que pueden llegar a ser confusos para ingenieros y viceversa. Entonces, pues de eso se ocupan estos dos. El de requisitos, que nos muestra el alcance y el propósito de la norma. Luego, pues, otros 3 capítulos que ya hablan sobre materiales, sobre qué criterios se utilizan para hacer la evaluación, la intervención, para definir si una edificación va a necesitar intervención estructural. Y en el capítulo 6 pues ya se dan algunas expresiones calibradas aquí en la Universidad de los Andes con base en los ensayos que nos ha mostrado Juan Carlos recientemente. Luego entonces vienen 2 capítulos en donde ya se dice, bueno, las alternativas, el capítulo 7, las alternativas de todas estas que se probaron, las que encontramos que se comportan bien, son estas, y en el capítulo 8 pues va a haber unas ecuaciones sobre cómo pues diseñar esos reforzamientos. Finalmente puede ser que la estructura, ese es el objeto del capítulo 9, no se encuentre en buen estado, es decir, no solo requiera reforzamiento para resistir fuerzas sísmicas, sino que se encuentre pues deteriorada. Entonces aquí hay algunos lineamientos básicos sobre cómo acometer esas reparaciones antes de pensar en un reforzamiento. Finalmente los apéndices 9 y 10, A1 y A2, tratan de la articulación de algunos requisitos que tienen que ver con algunas normas del Ministerio de Cultura. Bueno,
Entonces, en cuanto a los requisitos generales, de aquí, digamos, lo que vale la pena es que el objeto, si ustedes lo revisan, pues es esencialmente el mismo del reglamento NSR 10, es decir, reducir el riesgo para la vida y la integridad de los ocupantes de una edificación. Pues el propósito está como evaluar la vulnerabilidad sísmica e intervenir en el sistema estructural, pero con este fin. Sin embargo, aquí se hace explícito que además de esto hay que conservar el patrimonio construido, y ese conservar el patrimonio construido pues se trata de limitar al mínimo el daño que se pueda producir en las edificaciones para sismos intensos. Entonces eso está ahí explícito en el capítulo 1. Asimismo, el alcance. Entonces es bien importante que esta norma, este documento, es aplicable a edificaciones de 1 y 2 pisos, edificaciones que tengan tipología de edificio, pues, que hayan sido declaradas bien de interés cultural o no, es decir, no necesariamente tiene que tener una declaratoria para poder utilizar el documento para reforzarlo, simplemente cumplir con el alcance, y entonces eso significa que están excluidas estructuras especiales como coliseos, iglesias, en fin, edificaciones cuyo comportamiento dinámico no responda al de una edificación, al de un edificio. Se establecen también ahí las etapas de evaluación. Aquí no me detengo mucho, son etapas muy parecidas a las del título A10 en el reglamento NSR 10. Bueno, capítulo 3 es bien importante, es un capítulo que antes de empezar a hacer la evaluación en sí, nos cuenta cuáles son los estudios y las investigaciones mínimas para comenzar el proceso de rehabilitación. Entonces, ¿qué criterios deben usarse en la conservación de edificios patrimoniales? Porque aquí lo importante es que pues, son patrimoniales, y entonces hay un tratamiento especial que debe hacerse para este tipo de estructuras, diferente al que hacemos, por ejemplo, para un colegio normal en un material tradicional, o para cualquier estructura tradicional. Tradicional me refiero de los materiales como concreto, acero, los que están especificados en el reglamento NSR 10. ¿Qué factores afectan el comportamiento estructural de una edificación? ¿Qué estudios se necesitan además de los que ya uno se imaginaría estructural y geotécnico? Pues antecedentes históricos, arquitectónicos y evolución de las intervenciones que haya podido tener la estructura. Por supuesto, un estudio de patología y bueno, muchas otras cosas. Esto simplemente les cuento globalmente qué hay en cada capítulo. Ya pasando al siguiente grupo, que es el que se ocupa de la evaluación, pues en el capítulo de materiales se buscó dar criterios para hacer ensayos. Entonces, cómo caracterizar los materiales, cómo caracterizar el comportamiento de los elementos estructurales. Hay normas colombianas o sus equivalentes. ¿Qué número mínimo de ensayos hay que hacer dependiendo de la propiedad que se está evaluando, dependiendo del tamaño de la intervención también, tipo de ensayos requeridos, y cuando no se hagan esos ensayos, entonces hay unos rangos de propiedades físicas y mecánicas que se deben considerar. Es importante decir acá que hacer ensayos pues es potestativo del profesional a cargo y del propietario, pero si no se hacen, pues hay que tomar los valores mínimos de propiedades que se establecen tanto en este capítulo para propiedades del material como más adelante para propiedades ya mecánicas de la mampostería. Entonces pues ahí en este capítulo hay tablas como esta, en donde hay unos valores mínimos de módulo de elasticidad, de módulo de corte, de peso específico. Pues hay un rango, ¿no? Pero se establece que si no se hacen ensayos, entonces pues se deben tomar los valores mínimos. Bueno, ya pasando entonces a cómo definimos si una estructura necesita ser intervenida o no, a través de la comparación, ¿cierto?, básica entre cuáles son las solicitaciones equivalentes que produce el sismo sobre la estructura, el sismo y las cargas verticales, por supuesto, y cómo son esas solicitaciones en comparación con una resistencia efectiva. Se trabajaron 4 criterios: resistencia, rigidez, estabilidad del volcamiento y durabilidad. Entonces, en cuanto a las solicitaciones equivalentes, pues estas se deben calcular utilizando los movimientos de diseño establecidos en el reglamento, el sismo de diseño, el que veíamos hace un rato que Juan Carlos nos mostraba, periodos de retorno de 475 años, de 225 y de 31, pues esos son el de diseño, el de seguridad limitada y el del umbral de daño. Entonces, pues
según sea el caso, según sea el grupo de uso, pues habrá que usar, será necesario usar solo el de diseño o el de diseño y el de umbral de daño, o en algunos casos es permitido por el reglamento utilizar el de seguridad limitada. En cualquiera de esos casos, dada la rigidez de este tipo de edificaciones y pues el alcance que se le dio al documento, se trabaja únicamente con la meseta y entonces se establece que la aceleración espectral se calcule como 2.5 a sub A por X sub A por I. Una cosa importante aquí es que todos los grupos de uso están contemplados, es decir, se puede utilizar el documento para cualquier grupo de uso. Aquí está pues, el coeficiente de importancia que lo representa. Bueno, ahora, ¿cómo obtener entonces esas solicitaciones equivalentes en cada elemento estructural? Pues se debe hacer un modelo elástico, lineal, tridimensional. Este modelo, si se hace de esta manera, debe incluir pues, los efectos de torsión. Hay que verificar si los elementos que conforman el diafragma, las conexiones entre esos elementos realmente son rígidas, de tal manera que uno pueda considerar que el diafragma es rígido y que entonces pues, las fuerzas se van a repartir en proporción a esa rigidez. Si no, pues entonces se pueden considerar que los muros no están conectados y trabajar pues, de esa manera. También se permite hacer un modelo simplificado. Entonces, si se hace un modelo simplificado, la idea es que la fuerza sísmica, que aquí está representada por esta flecha azul, va a ser resistida únicamente por los muros que están paralelos a ella. Esos muros se revisarán por rigidez y resistencia, mientras que los muros que están perpendiculares a estos de color amarillo, pues solamente se revisan por volcamiento. En cualquier caso, la distribución de las fuerzas sísmicas pues se puede calcular utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente, y si se utiliza o si es necesario hacer un análisis dinámico, pues hay que cumplir por supuesto con todos los lineamientos del capítulo A5. Bueno, eso por las solicitaciones. Ahora, en cuanto a la resistencia, pues la resistencia efectiva se calcula como el producto de la resistencia nominal, que pues va a depender de la solicitación a la que esté sometido el elemento, multiplicado por un coeficiente de reducción de resistencia. Ese coeficiente en este caso se estableció como el mínimo valor de entre estos dos. ¿Cuáles son estos dos? El primero es un coeficiente de reducción por el estado y la calidad de la edificación. Entonces ese estado y calidad de la edificación pues habrá que hacer una clasificación, una evaluación más bien, de si la estructura es mala, regular o buena, y entonces estos coeficientes son tomados del capítulo A10, o los coeficientes de reducción de resistencia propiamente dichos, que van a depender de si estamos evaluando compresión, flexión o corte. Hay que decir acá, y eso se establece ahí en el documento, que estos valores que de pronto pueden parecer bajos, teniendo en cuenta que pues hay incertidumbres en la calidad de los materiales, en el comportamiento estructural, estos están ya teniendo en cuenta que la resistencia, es decir, que la capacidad se está especificando de manera conservadora, es decir, con propiedades mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, pues, de ahí estos valores. ¿Qué revisiones se hacen? Entonces, para los 4 criterios que vimos atrás, si estamos hablando de resistencia, pues se evaluará utilizando un índice de sobreesfuerzo, como el cociente entre las solicitaciones equivalentes y la resistencia efectiva. Si estamos evaluando rigidez, pues un índice de flexibilidad para deflexiones horizontales y verticales. Si son las verticales, la deriva límite se establece en un 5% de la altura, esto pensando en la estructura sin refuerzo. Y las derivas causadas por las fuerzas sísmicas se calculan para un modelo lineal utilizando el valor mínimo de módulo de elasticidad que vimos atrás de 70 megapascales. En cuanto al volcamiento, entonces, pues se pide un factor de seguridad mínimo de 1,50, calculado como la relación entre la capacidad de flexión y el momento último. Aquí, pues para esfuerzos admisibles. Y en el caso de la durabilidad, pues 2 criterios. Uno, que el cambio en la resistencia a lo largo de la vida útil de la estructura no sea más del 5%, y otro, que el cambio en el espesor, la reducción realmente, no pase de 5% o 30 milímetros. Entonces, con la revisión de estos 4 criterios, pues se establece si la estructura o alguno de sus elementos requiere rehabilitación. Para el cálculo de esas capacidades de las que hablamos hace un momentico,
pues en el capítulo 6 entonces están las ecuaciones con las que se puede calcular la capacidad de compresión, a flexión, acompañada de compresión o a corte de muros y machones. En este caso, pues ustedes ven las capacidades a fuerza axial, pues son expresiones clásicas de esfuerzos, esfuerzo a compresión, esfuerzo a tensión de la mampostería, áreas, salvo aquí en el caso de compresión, pues un coeficiente que tiene que ver con las vertes del muro. Ese coeficiente fue tomado de la norma neozelandesa. Aquí en cortante, pues hay un par de componentes, uno que tiene que ver con la resistencia propia a cortante de los muros, entonces aquí se necesitará este esfuerzo FB, y uno que tiene que ver con la cohesión, que pues existe si tengo una carga axial aplicada, entonces este depende de la carga axial a la que esté sometido el muro. Valores que se establecen también en este capítulo 6 para la capacidad de compresión, corte y tensión, todos en unidades de megapascales. Y bueno, entonces ya para la capacidad de flexión, pues va a depender de si se habla de flexión con respecto a un eje horizontal acompañada de fuerza axial vertical, o flexión con respecto a un eje vertical acompañada de fuerza axial horizontal. Este de acá, pues es el caso en el cual el muro se ve sometido a momentos en su plano o fuera de él. Entonces aquí están los diagramas, este es momento en el plano, este es momento fuera del plano, mientras que en este caso se trata es un tipo de fuerza que se puede presentar aquí en las conexiones cuando estos muros se ven sometidos a fuerza sísmica fuera del plano, y entonces esta parte del muro tiende a soltarse pues de la conexión. Entonces en ese caso la resistencia a compresión pues sigue siendo la misma expresión anterior. Las capacidades a flexión van a depender esencialmente de la carga axial aplicada. Hay que recordar que aquí estamos hablando de la estructura sin refuerzo, ¿sí? Cuando pasemos a ver las expresiones para la estructura reforzada, vamos a ver estas mismas expresiones, pero acompañadas pues ya del aporte que hacen los elementos de reforzamiento, sean platinas, mallas u otros. Entonces, en cuanto a esta flexión con respecto al eje horizontal, pues son estas dos expresiones, dependiendo de si es en el plano, pues voy a tener un ancho que se puede tomar como 1 metro, si es la flexión fuera del plano, pues va a depender aquí del espesor. Cuando se trata de flexión con respecto a un eje vertical con fuerza axial, en este caso, ambas capacidades, pues fíjense que esta es una clásica expresión de un esfuerzo de compresión, un esfuerzo normal multiplicado aquí por el módulo de sección del muro. Bueno, entonces, una vez que se han calculado esas capacidades, se han evaluado los 4 criterios y se encuentra que efectivamente se necesita intervención, que es la mayoría de los casos, pues el capítulo 7 nos da las alternativas de reforzamiento estructural. ¿Qué es importante ahí? Bueno, por un lado que debe ser integral, es decir, no reforzar solamente un elemento, sino, como está acá, se deben reforzar todos los muros y machones, hay que reforzar las conexiones, diafragmas y cubiertas. El reforzamiento debe incluir un mantenimiento y una reparación de tal manera que cuando se vaya a volver a evaluar el coeficiente de estado de la edificación, pues se califique como bueno. Y al final de todo eso, si aún así la estructura no puede soportar las fuerzas sísmicas, pues puede ser que se necesiten elementos adicionales. Entonces, las alternativas de reforzamiento, pues aquí ya las hemos visto todas, las 2 charlas anteriores nos han mostrado en qué consisten cada una. Aquí pues hice una rápida clasificación, si son muros o machones, entonces los entramados de madera, acero, plástico o algún elemento similar, los tensores verticales y anillos de sunchos. Hay una que no puse acá, que son estos entramados pero con tensores internos, ahorita muestro unos diagramas, o las mallas de acero o mallas sintéticas. Eso en cuanto a muros y machones. Para diafragmas, pues las 3 opciones buscan rigidizar el diafragma. Entonces pueden ser plaquetas de concreto, hacer un entablado complementario al existente o unas diagonales metálicas. Y en el caso de cubiertas, pues reforzar las conexiones como nos mostraban aquí tanto Daniel como Juan Carlos, pues
las cubiertas puede ser que estén completamente sueltas y si son el primer elemento en caerse pues necesitan estar bien conectadas. Si están en mal estado pues hacer una reconstrucción. Bueno, entonces para muros y machones aquí les muestro simplemente los diagramas, no me detengo a explicarlos mucho porque ya los hemos visto antes en las otras charlas. En el documento se establecen dimensiones mínimas para estos elementos, propiedades mecánicas para la madera, para las platinas, separaciones, ¿de acuerdo? Entonces en esta zona que es donde se concentra el daño pues los elementos están más cercanos. Se establece que son anillos cerrados para que efectivamente haya un confinamiento, por acá en los bordes de las aberturas para reforzar esas zonas débiles. El anclaje de esos entramados con la cimentación también está por ahí. En cuanto a los tensores horizontales y verticales, entonces, como dije hace un rato, son complemento de los reforzamientos con marcos, es decir, no es un sistema individual, sino que se establecen como complemento al reforzamiento con entramados. Se dan entonces detalles de cómo son las conexiones aquí en la base. Si no van anclados a la cimentación, pues el confinamiento se logra por una conexión acá arriba con un elemento que pasa de lado a lado y una conexión aquí abajo. Pueden ser internos o externos, entonces si son externos aquí en estos diagramas se muestra que de pronto es necesario hacer una regata, si son internos pues será necesaria una perforación. Juan Carlos nos mostró uno de esos casos. La tercera opción son los tensores, también externos e internos, pero acompañados de anillos o sunchos. Entonces ahí de nuevo se establecen separaciones, propiedades de esos anillos y sunchos. Y la cuarta, las mallas de acero o mallas sintéticas, por ambos lados del muro, como todas las otras estrategias de reforzamiento. Aquí pues hay un ejemplo, entonces ahí en el documento se dan los lineamientos sobre cómo conectar de un lado a otro, cómo anclar esas mallas, pero una cosa importante es, en ambas charlas nos contaron que el comportamiento del reforzamiento con malla no es tan bueno como el de los entramados. Entonces, estas mallas se especifican únicamente para utilización en zonas de amenaza baja o zonas de amenaza intermedia cuyos valores de aceleración espectral no superen el 50% o 0.5G. Aquí están, pues esto simplemente para mostrarles cómo es una de esas tablas de requisitos mínimos. Están los elementos de reforzamiento, la resistencia mínima y las dimensiones mínimas que se pueden utilizar. Bueno, en cuanto a los diafragmas, aquí están dos de las estrategias de las que hablé hace un ratito. Entonces, una es para rigidizar, para conectar los elementos que conforman el diafragma, pues implementar una placa de concreto. Ahí hay unas recomendaciones para cómo conectar esa placa con los elementos que ya existen, que están ahí en el diafragma, cuánto debe entrar en el muro, en fin, espesores y demás. Y lo mismo en el caso de los entramados complementarios, se trata pues de aumentar la rigidez en la otra dirección. Si tengo un entramado en esta dirección, pues construir uno en la dirección perpendicular. Y de nuevo ahí hay recomendaciones sobre las dimensiones y sobre la manera de vincular esos elementos con los elementos existentes. Bueno, entonces, con base de nuevo en los ensayos, en curvas como las que nos mostró Juan Carlos hace un rato, en donde se compara el comportamiento de los muros no reforzados con el comportamiento de los muros reforzados, este capítulo entrega o establece también unos coeficientes de disipación básicos de energía R sub 0. En el caso de la evaluación, pues el coeficiente con el que se trabaja es 1, porque pues la estructura sin refuerzo no tiene capacidad de disipación de energía. En este caso, ya dependiendo del tipo de reforzamiento que se haya implementado, pues hay unos coeficientes diferentes, lo mismo unos coeficientes de sobreresistencia. Aquí está lo que les decía hace un rato, todos los que son con entramados y los tensores verticales y sunchos se permiten en todas las zonas de amenaza sísmica. En el caso de las mallas, pues solamente en baja y bajo ciertas condiciones en intermedia. Bueno, con esto entonces, en el capítulo 8 se establecen ya unas expresiones que nos van a ayudar a llevar a cabo el diseño pues del reforzamiento. Entonces, en estas expresiones vamos a ver
¿En qué caso se considera que se aumenta la capacidad? En este caso, por ejemplo, fíjense que para la carga axial pues es esencialmente la misma expresión que había en el caso no reforzado, entonces esta es la misma resistencia del muro sin refuerzo. Para el cortante, en cambio, tenemos esto que está entre paréntesis, es la resistencia básica del muro sin reforzar, amplificada por un coeficiente de incremento de capacidad que se calcularon aquí con base pues, en los ensayos que se hicieron con los muros a escala real, tanto los muros en L como los muros largos. Entonces, este coeficiente pues muestra cuál es el incremento que se produce en la resistencia y va a depender, por supuesto, del tipo de reforzamiento. Va a depender del tipo de reforzamiento que se ha utilizado y va a depender de la solicitación. Entonces, pues aquí hay este cuadro. Bueno, entonces aquí, ¿sí me oyen bien? ¿Sí me oyen? Ah, ¿cómo están? Esperemos un momentito. Bueno, por ahora, pues, sí. En esta tabla, entonces, aquí está el sistema de reforzamiento, están los coeficientes estos de incremento de capacidad y, pues aquí, si ustedes se dan cuenta, las mallas, por ejemplo, en el caso del cortante de la capacidad de flexión axial con respecto a media vertical, pues no producen un aumento de la capacidad. Mientras que en los otros sistemas se producen aumentos que pueden ser representativos. Todo esto pues proviene de los ensayos que nos mostró ahorita Juan Carlos. Fíjense que los mejores, los mayores incrementos se producen para procesos de flexión en el caso de los entramados, sean los entramados solos o los entramados acompañados de tensores internos o externos. Bueno, entonces estos coeficientes, perdón, me devuelvo un momento, estos coeficientes los vamos a ver en las expresiones que siguen para calcular pues las nuevas capacidades. Es decir, al igual que en otro tipo de estructuras, una vez que se ha hecho una intervención, pues es necesario verificar de nuevo que la intervención de la estructura interveniente es capaz de soportar las solicitaciones impuestas por la fuerza cívica. Es decir, es necesario volver a calcular los índices de sobreesfuerzo, los índices de flexibilidad y todos los otros criterios. Entonces, para calcular las capacidades por deflexión en muros y machones, una vez reforzados, pues van a ser necesarios estos coeficientes. Entonces, aquí volvemos a ver pues las mismas expresiones similares a las que veíamos atrás, pero que están modificadas de la siguiente manera. Entonces, en el caso de la flexión con respecto a medio horizontal, fuerza axial vertical, aquí pues tengo los dos ejemplos para flexión en el plano y flexión fuera del plano. Fíjense que la capacidad de momento se calcula con base ahora en los elementos de reforzamiento. Es decir, estos a su vez que aparecen por acá, por acá, por acá, son las áreas que se dan, las áreas que tienen las plaquinas, las maderas, las mallas, ¿cierto? Multiplicadas pues por un esfuerzo, por el esfuerzo de fluencia de los materiales de reforzamiento y pues por una dimensión, dependiendo de si estoy hablando de fuerzas en el plano o fuerzas fuera del plano. Estas capacidades en todo caso no pueden ser mayores que la que se encuentra amplificando la resistencia del muro sin refuerzo por los coeficientes de incremento que se utilizaron atrás. Entonces lo que se busca aquí es en todo caso generar resultados que sean conservados, que estén del lado de la seguridad, porque puede ser que si uno decide colocar una gran cantidad de elementos de refuerzo, que se obtenga un momento de resistencia grande, cuando realmente el elemento tierra pues no va a ser capaz de soportar.
evaluar todos estos procedimientos propuestos mediante la aplicación a proyectos reales. Hay ya algunas, un proyecto por ahí en donde se ha aplicado de manera, pues con lo que tenemos la norma. La idea es también hacer una especie de ejemplos que ilustren cómo es la aplicación, utilizando buenas prácticas aquí para este documento. Se necesita más evidencia experimental que permita confirmar, por ejemplo, los coeficientes de incremento de las asistencias. Entonces, ustedes vieron, se hicieron muchos ensayos a escala real con diferentes estrategias de reforzamiento. Una vez que decimos, bueno, las que mejor funcionaron son estas cuatro, pues sería, se hace necesario hacer más ensayos con esas cuatro para ver si esos coeficientes de incremento son esos o si de pronto son un poco mayores.